A esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la Universidad La Salle, que cada jueves nos acompañan. Así que saludamos a Lorena Torres. Muy buenos días, Lorena. Muy buenos días, Claudia, y muy buen día a todo el auditorio de ORT Noticias. Gracias, Lorena, saludándola a la distancia. Por supuesto, también saludamos a Luciano Martínez. Luciano, buen día. Buen día, Claudia, muy contento de estar aquí como siempre y ya listo para comenzar. Gracias, acompañándonos también en esta mesa de análisis. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es el tema de los trabajadores de salud, es decir, de los médicos, de las enfermeras que se han convertido en víctimas de agresiones y de discriminación en medio de esta pandemia de coronavirus, porque a raíz de que apareció el COVID-19, pues la psicosis a ser contagiado se elevó a tal grado que el personal médico se convirtió para algunos ciudadanos en una amenaza de infección. Y bueno, pues hoy esto llevó a los diputados a presentar una propuesta para que se castigue hasta con 4 años y medio a las personas que agredan a los médicos, o bien se les aplique una sanción económica de 26,000 pesos, o de lo contrario, le decía, 4 años y medio de prisión. Iniciamos con Luciano Martínez, ¿te parece, Luciano? ¿Iniciamos contigo? Sí, claro. Bueno, yo veo diferentes problemas en la situación. Uno de los principales es vivimos en una cultura en la que, por ejemplo, no hay cultura de la denuncia. Es muy difícil que una persona se atreva a denunciar o quiera denunciar. ¿Por qué? Porque principalmente nuestro sistema de justicia es bastante lento, no es ni pronto ni expedito, que debería serlo, pero no lo es, y entonces se vuelve una situación que es, ¿cómo lo podemos decir? Engorrosa o algo así, que es muy tardía para la persona, se vuelve un trámite para la persona que decide denunciar, entonces prefiere no hacerlo. Y por esto muchas situaciones pues por ejemplo, no se logran. Tú puedes subir, por ejemplo, en este caso esta propuesta, puedes proponer aumentar el castigo, pero al final, si el que es discriminado decide no hacerlo, pues ahí se va a quedar como adorno. Y otra situación es que se tiene que mejorar nuestro sistema de justicia para que todas estas penas pues valga la pena, ¿no? Valga la pena poder realizar todo este tipo de situaciones, pero además vivimos en un país, por ejemplo, esta situación de la discriminación a los enfermeros y a los médicos pues se veía venir. ¿Por qué? Porque vivimos en un país que, por ejemplo, dice en estadísticas el 40% de los indígenas son discriminados por el simple hecho de ser indígenas. El 58% de los mexicanos que han sido encuestados dicen hemos sido discriminados porque tenemos discapacidad, por nuestro color de piel, por cualquier otra situación. O sea, en México existe una discriminación, existe la discriminación y es demasiado avanzada, es muy fuerte la discriminación. Hay estados específicamente que se destacan por eso, por ser estados donde se discrimina y mucho. Entonces es algo que se veía venir. La situación ahora es poder educar a las personas, porque al final vivimos en un país que vive de esto, ¿no? Que vive de ser clasista, de ser discriminadora. Entonces, no haber previsto esta situación también es algo que habla mal de nosotros o de las autoridades, ¿no? De haber pensado, pues no va a pasar nada. Sí, es cierto, vimos muchas imágenes en redes sociales donde se les aplaude a los médicos en los hospitales y se hizo muy famoso, ¿no? Ver, por ejemplo, videos de España donde se les aplaudía por la labor que hacían, donde les llevaban incluso como una especie de serenatas o algo así. Pero también es cierto que médicos en España, por ejemplo, les grafitearon sus autos y les decían vete de aquí rata infectada o algo así. O sea, no todo es color de rosa. O sea, no era necesariamente que iba a pasar lo positivo en nuestro país, porque además tenemos, de acuerdo a la estadística, pues el 50% de la probabilidad de que por lo menos iban a ser discriminados por el simple hecho de estar combatiendo este virus, que además nos lo han hecho saber que pues es muy viral y que todos nos podemos contagiar. Tú mencionabas ahorita y me llamó la atención de que dices que
no existe la cultura de la denuncia. Yo aquí aclararía una cosa, Luciano Martínez, que no existe la cultura de denuncia ante las autoridades, ante la instancia correspondiente, porque realmente quienes han sido víctimas lo han denunciado, pero a través de redes sociales y no ante las instancias con las cuales debería de ser. Esto nos lleva a la duda de que no confíen en las autoridades, no confíen en la aplicación o procuración de justicia. Pero es que parte de la cultura de la denuncia específicamente es eso, ir a las autoridades. Sí. Manifestarlo en redes sociales no pasa a ser más que una especie de chisme. ¿Por qué crees que no vayan con las autoridades? Porque no también lo autoridades. comenté, ¿no? Estamos hablando de que nuestro sistema es lento. Y al final eso es un trámite, como casi todo lo que hacemos. Es un trámite y es demasiado ¿Por la cuestión largo. burocrática? Sí, yo creo que parte de es eso. Primero, es esa situación. Y después todavía hay que... hablemos de todo el proceso, y después hay que ver si esta persona no es lo suficientemente influyente como para librarse de este tipo de sanciones, porque también hay un juego de realidades en este país que no podemos negarnos a esa situación. Hay un juego muy grande de realidades que puede hacer o que sí, efectivamente, esta persona pueda ser sancionada o que se libre con un simple llamado de atención. Así es. Vamos con Lorena Torres, a quien también saludamos a la distancia. Lorena, te saludamos, muy buenos días. ¿Qué opinas en relación a a estas medidas que han implementado o una propuesta que llega para modificar precisamente el Código Penal y sancionar a quien agreda al personal de salud en medio de esta contingencia? Pues primero que nada, qué triste, ¿no? Que hayamos tenido que, el Congreso haya tenido que llegar a este tipo de solución para evitar que la gente discrimine, ¿no? Como esta lucha, que México es un país muy clasista, muy, que discrimina, y más que nada a su propio pueblo, ¿no? Es lo más triste, como decía Luciano, que hay un índice muy alto de indígenas que son discriminados, que ellos, pues la tierra, o sea, el México literalmente es de ellos llegaron primero y se han conservado su cultura por generaciones y generaciones. Pero ese es otro tema muy distinto. Se me hace muy triste que tengamos que llegar a estas instancias de legislar para que la gente no discrimine a los doctores, las doctoras, a los enfermeros y las enfermeras por hacer su trabajo y por tratar de controlar la epidemia, ¿no? Entonces yo creo que la gente está teniendo una idea equivocada acerca de los médicos, las doctoras y los doctores, los enfermeros y enfermeras, porque no están viendo más allá. O sea, yo creo que están un poco cegados a lo mejor por el pánico que ocasiona el saber que estamos en medio de una pandemia mundial, y también están siendo un poquito egoístas, ¿no? Estas personas que están agrediendo a personal médico. Bueno, tenemos problemas en la comunicación con Lorena Torres de la Universidad de La Salle. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con ella para que pues seguir escuchando su opinión en torno a esta situación, el análisis que hace y que, bueno, decíamos sobre todo en esta propuesta que llega al Congreso del Estado, que sin lugar a dudas, y el comentario que se da por parte de la ciudadanía es que, bueno, se trata de una buena intención. Luciano Martínez. Sí, algo más de las estadísticas de lo que estuve revisando. Por ejemplo, nos dice que el 30% de las quejas que se han presentado han sido de parte de los médicos, y en total creo que, no sé si es hasta la semana antepasada, eran 150 quejas las que se habían interpuesto por enfermeras, por médicos y por estudiantes, por personas que están, si no me equivoco se dice pasantía, ¿no? Están haciendo como su pasantía en diferentes hospitales. Así es. Pero yo creo que no son el total de los números reales, porque hemos sido testigos a través de los medios, por ejemplo, de casos de enfermeras que han tenido que irse de sus unidades habitacionales, de sus colonias, han tenido que retirarse, irse a vivir a otro lugar porque son discriminados por sus mismos vecinos, porque hay una situación de ignorancia muy grande a través, y creo que lo comentaba el señor Javier
la sección pasada, antes de entrar a la mesa, nos comentaba esta situación que, pues bueno, es que en sí en el hospital pues ya se convive, ¿no?, con muchos virus, y que ellos saben perfectamente toda esta situación de cómo desinfectarse, cómo llegar a casa en las mejores condiciones y cómo regresar a trabajar al hospital. Y entonces se pueden liberar de toda esta situación y tienen un riesgo muy bajo, y generalmente nosotros somos los que tenemos un mayor riesgo. Y a pesar de eso, yo creo que la gente no lo entiende así, no lo ve así, pero es por ignorancia, porque no saben el proceso que ellos sí conocen. De hecho, por ejemplo, yo me acabo de enterar que, por ejemplo, ellos saben exactamente cómo colocarse el uniforme, cómo tocar cada parte ahora sí que de cómo se coloca el cubrebocas, cómo se coloca el uniforme que van a usar, cómo se lo van a quitar, y además que no lo colocan solos, a veces también lo hacen en pareja para evitar tocar ciertas partes específicas del uniforme, para que el uniforme quede totalmente desinfectado a la hora de ponérselo, y al mismo tiempo pues no andar llevando por ahí las bacterias, ¿no?, o los virus por todos lados. Y es algo sorprendente, pero es algo que no sabemos todos. Decimos que si a alguien en este momento no le resulta incómodo usar un cubrebocas y todas estas medidas de higiene, son precisamente los médicos, Luciano. Ellos quienes, bueno, ya están acostumbrados a trabajar de esta manera. Sin embargo, lo decíamos también hace unos instantes, en medio de esta psicosis y el temor precisamente a lo desconocido, a ser contagiados, pues es que se eleva las agresiones, incluso la discriminación hacia el personal médico. Y esto hay que decirlo no por parte de todos, sino por parte de ciertos ciudadanos quienes los están viendo como una amenaza de infección. Sí, y de hecho, por ejemplo, lo que hemos visto es que el comentario de algunos de los enfermeros, en este caso de Tamaulipas, la agresión que recibieron, según lo que yo entendí, ¿no?, a la hora de revisar, es que, por ejemplo, la condición de estas personas sí variaba, ¿no? Una era en un supermercado, que, bueno, a la hora de cómo lo comparte el enfermero en su publicación en Facebook, lo que yo entendí es que era una persona pues de un rango económico pues un poco más alto que la parte no media. Sí. Y en el caso de Tampico, el que fue agredido, no sé si fue rasguñado o mordido, fue en una especie de transporte público. Eso también nos dice pues que, bueno, no es una persona de una condición económica muy alta, pero eso es sorprendente, ¿no? Porque uno podría decir, no, pues alguien tiene más acceso a información que a otro. Y estamos hablando de diferentes estatus. Diferentes estatus sociales, diferentes ciudades, y aún así están siendo agredidos. Eso habla de mucha desinformación, y que no importa realmente, por ejemplo, en nuestro estado, en qué ciudad vivas, en qué condición vives, sino que al final hay tanta ignorancia que la gente ataca, y ataca de forma brutal, ¿no? Porque si bien es cierto la forma de atacar físicamente, es una agresión muy fuerte, porque esta persona enseñaba, ¿no? Creo que había una fotografía de su brazo donde se ve herido. Así es. Pero otra persona que en un supermercado le arrojan cloro, es sorprendente. Para mí es sorprendente. Pero no son casos privativos de Tamaulipas, también hay que decirlo. No. Se está dando en el país. Sí, en general se está dando, y justo era lo que comentaba, ¿no? Hay enfermeras que han decidido irse de sus hogares, pero no porque lo hayan decidido, ay, pues me voy a ir para estar más cómoda, no. Se tuvieron que ir porque sus vecinos los presionaron. ¿Sabes qué? Pues aquí no puedes vivir, y si vas a vivir aquí, pues no vayas a trabajar. Y yo creo que han decidido ser responsables y han decidido prestar servicio a la nación en una situación difícil, pero pues bueno, han tenido que sufrir esta parte de la discriminación, y se va a seguir dando esta situación. Y este tipo de propuestas que por esta situación proponen pues aumentar la penalidad, ser más fuerte con aquellos que sean agresores, por ejemplo, de los médicos, de los enfermeros o del ¿Tú crees que resulten? Yo no creo que resulte. Yo creo que al final en papel sí va a quedar, se va a ver muy bonito, y yo creo que todos estamos de acuerdo que cualquier persona que discrimine a cualquier ser humano debe ser castigado de la forma más fuerte posible. Sí, qué bueno, pero al final se va a quedar ahí en el papel, aunque se apruebe o no, porque al final pues tienen mayoría en el Congreso. Entonces si quieren aprobarlo, lo van a aprobar. ¿Lo van a aprobar? Sí, tal vez. ¿De qué va a servir?
quién sabe, hay que ver. Primero, que se denuncie, después, que el proceso sea rápido, que este proceso y que se pueda comprobar de la manera más rápido y sobre todo que no haya ningún tipo de influyentismo, o sea, que no se proceda muy rápido porque es un doctor muy reconocido o porque es familiar de alguien muy reconocido, y tampoco que el agresor que sea familiar de alguien muy conocido, de la política o del empresariado, pues se salve nada más por eso. Sin embargo, la historia, decimos, ojalá que así sea, y ojalá que endureciendo las penalidades, ojalá que dé un buen resultado. Sin embargo, bueno, si comparamos con otros casos de discriminación que tú ya mencionabas hace unos instantes, que es la discriminación por la apariencia física, por la cuestión de género, por la orientación sexual, por el credo, la situación económica, la historia pues nos ha dado cuenta que realmente no se ha actuado en muchos de los casos, pues simplemente han quedado, si no es en una denuncia solamente a través de redes sociales, simplemente, por ejemplo, en el caso de discriminación que se da en las escuelas, los padres de familia tienen que llegar a un amparo y finalmente al niño lo tienen que cambiar de escuela. Entonces, ¿dónde está ahí la actuación? Y nos queda claro lo que tú ya mencionabas, incluso también el burocratismo que existe en ese tipo de situaciones. Ojalá que hoy sea diferente, ojalá que hoy sí se actúe, pero que si se actúa con esto, que también así se haga con el resto de los casos de discriminación, hablando en términos generales. Sí, porque además yo creo que al hablar de esta situación en especial, pues están discriminando a todos los demás tipos de penalidades hacia los tipos de discriminación, ¿no? Decir, ok, solamente porque en este momento se está viviendo esta situación, pues no creo que sea tan válido hacer esto. Yo creo que este concepto o esta reforma debe de ir más allá que simplemente hablar de esta situación. Yo creo que si ya están en el tema, pues bueno, abordarlo de una manera pues ahora sí que más amplia y no solamente ver este tipo de discriminación específica que es contra el sector salud o contra los trabajadores del sector salud, sino pues si ya están trabajando en eso, pues bueno, vamos a ver todos los demás tipos de discriminación y vamos a aumentar la penalidad en general, no solamente por este tipo de condiciones, simplemente por el hecho de que todas las personas merecemos respeto. Pero que realmente se cumplan, Luciano, para que dé resultados. Sí, eso es esencial, que realmente se cumpla. Así es, y en todos los casos. Son las 9:20, nos vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. ¿Ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Y regresamos a esta mesa de análisis y bueno, ya escuchaba usted el tema que hoy tenemos sobre la mesa, es precisamente pues esta propuesta que llega al Congreso del Estado, donde pues se da a conocer o se propone una pena de 4 años y medio de prisión y multa por 26,000 pesos a quien agreda al personal de salud durante el periodo de contingencia por el coronavirus. Retomamos la comunicación con Lorena Torres. Adelante, Lorena, te escuchamos. Bueno, seguimos teniendo problemas en la comunicación con Lorena Torres, le decíamos hace unos instantes, vamos a retomar esta llamada con ella, la estamos saludando a la distancia, pero bueno, una disculpa, ya la tenemos en la línea, ya está al pendiente. Lorena Torres, te escuchamos. Sí, como en el bloque anterior, no, aquí en México la mayoría de
Levántalo. Ahora tocó ser por médicos y enfermeras. Nosotros consideramos que eso estamos haciendo mal, ¿no? Porque se me hace injusto que gente que realmente está dedicando su tiempo y está dedicando sus conocimientos también, aplicarlos al área de la salud para poder preservar la vida de las personas. Entonces están haciendo un servicio a la nación, como decía Luciano, y es muy importante que como ciudadanos empecemos a reflexionar, ¿no? ¿Por qué tanto odio hacia los enfermeros que realmente están haciendo su trabajo? ¿Por qué tanto odio hacia los doctores y doctoras que están haciendo su trabajo? Yo creo que a lo mejor también es el pánico que se debe a la cuestión de que es una pandemia mundial, pero no es necesario como aventarles cloro, ¿no? A lo mejor sí poder hablar con ellos si nos causa un poquito de pánico, de decir, pues bueno, espero que estés tomando tus precauciones como doctor o como enfermero para preservar la integridad de los que te rodeamos, como en este caso eran, como comentaba Luciano, los vecinos que corrieron, ¿no? Porque trabajaban en un hospital. Entonces yo creo que igual si tenemos un poquito de miedo, bueno, a lo mejor externarlo, ¿no? Para que haya como una comunicación, vaya, en este caso sería así nuestros vecinos, ¿no? Ahora, por otro lado, también como ciudadanos nos corresponde también llevar las medidas de desinfección adecuadas. Y sabemos que estuvimos cerca de a lo mejor un doctor que viene saliendo del hospital, pues bueno, llegando a mi casa, yo me desinfecto, llegando a mi casa, yo lavo la ropa que utilicé, si yo lo creo necesario, y el cubrebocas que haya llevado puesto, tiro los guantes de látex. Entonces también a nosotros como ciudadanos nos corresponde la otra parte, no todo es culpa del doctor que tiene que estar en el hospital porque es su trabajo. Yo creo que también nosotros debemos como guardar la calma y saber si estuvimos en riesgo de contraer el coronavirus, bueno, tomar las medidas necesarias en nuestra casa y no echarle la culpa al personal médico de nuestra negligencia, no echarle la culpa a las enfermeras o los enfermeros de que nosotros no nos quisimos desinfectar en la casa, porque qué cómodo es que, por ejemplo, si el doctor que no salga porque me puede infectar, pero yo en mi casa no me quiero lavar las manos ni siquiera. Entonces también hay que tomar nuestra parte y nuestra responsabilidad como ciudadanos. Ahorita que estamos en esta época, necesitamos también dejar un lado el estigma, no de que el médico me va a contagiar, sino más que nada asegurarnos nosotros mismos de que no llevemos la enfermedad o no la propaguemos de un lado a otro y tomando las medidas necesarias. Gracias, Lorena Torres. Bueno, pues ahí escuchaba usted también el análisis de Lorena en relación a este tema. Ya para ir cerrando, Luciano Martínez. Bueno, pues es una situación que no creo que la vayamos a dejar de ver. Sobre todo, pues simplemente decirle a las personas que trabajan en el sector salud que si llegan a ser víctimas de este tipo de situaciones de discriminación, de algún tipo de agresión, pues lo único que podemos hacer es invitarlos a que denuncien, pero de la manera correcta, no que se quede solamente en redes sociales, porque al final creo que simplemente queda como para el espectáculo, como para el chisme, pero ninguna persona va a aprender de esta situación, y yo creo que si se realiza una denuncia formal, creo que pues de alguna manera por lo menos una o dos personas se verían en la necesidad de cambiar su forma de ser. ¿Con qué nos quedamos, Lorena Torres? Pues recuerdo en autoanalizar, no que estamos haciendo como que llevamos la discriminación a todos lados. Y otra, comprender que son personas que realmente están entregando sus conocimientos, su tiempo, sus servicios ahí para preservar la seguridad de los demás, la salud de los demás. Entonces hay que ver un poquito más allá de nuestros ojos, no dejar de ser egoístas y dejar de culpar a los médicos de nuestra negligencia, de no querer desinfectarnos en la casa o no querer hacer un esfuerzo para lavarnos las manos con alcohol o así, y simplemente echarle la culpa al médico porque anda en la calle y yo no quiero desinfectarme las manos en mi casa. Entonces creo que también hay que analizarlo, hacer un estudio en introspectiva de nosotros mismos y saber qué estamos haciendo mal como sociedad si queremos poner la discriminación en cualquier tipo de persona. Así es, tienes razón, Lorena, con eso nos quedamos, y el llamado a la ciudadanía y en especial a este tipo de población. Gracias, Lorena Torres, de la Universidad La Salle. Muchas gracias, Claudia, y gracias a todo el auditorio. Gracias, saludando a la distancia a Lorena Torres, también a Luciano Martínez.
Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación, al auditorio por escucharnos y pues bueno, ya listo para regresar el próximo jueves. Gracias, por supuesto. Gracias, Luciano Martínez, también de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Bueno, pues ahí escuchó usted el análisis de los estudiantes, de los universitarios en relación a este tema. Y por supuesto que cerramos con eso, con lo que nos decía Luciano Martínez, Lorena Torres, el llamado a la conciencia, el llamado a usted como ciudadano, el respeto, sobre todo respetar al personal que trabaja en el sector salud en este momento, quienes están haciendo cargo precisamente de la salud de cada uno de nosotros, de cada uno de los pacientes de COVID-19. Ese es el llamado que se hace. Oiga, ya nos vamos. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos, gracias a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la Universidad La Salle, que cada jueves nos acompañan en este espacio de noticias. Ya nos vamos, se nos terminó el tiempo. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho, quédese en casa, permanezca en casa, es por su seguridad, por su salud, por la de su familia, por sus hijos. Ya nos vamos, cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días. XHBIR. Ciudad Victoria, Tamaulipas. Tocando todo lo que te gusta cada hora. 101.7 FM.